Mire, el fin de semana ya lo revisamos suficientemente en titulares. El fin de semana una noticia sacudió Colombia, diría yo la región completa, particularmente a nosotros, sus vecinos, además teniendo el cariño que nos tenemos entre los dos países, entre colombianos y venezolanos. Así que ya a través de esta presentación, hacerles saber nuestro pesar, nuestra solidaridad, nuestra empatía con todo el pueblo colombiano. Y es que el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hijo de la periodista asesinada por el narcotráfico durante la época de Pablo Escobar, Diana Turbay, fue víctima de un atentado este fin de semana. Un joven de unos 14, 15 años fue detenido por ser presuntamente el autor material. El presidente Petro convocó en horas de la noche un consejo de seguridad, pedía a las autoridades preservar la integridad del adolescente. Ahora, muy criticada, habría que decir, la posición de Petro, que decía yo al inicio del programa, habló de 100 años de soledad, y habló de Hegel, y habló de Freud, y sí, efectivamente pedía de mantener la integridad física de este adolescente, pero a la par ordenaba también investigar a los propios escoltas mientras denunciaba amenazas contra sus propios hijos, contra su familia, me refiero al presidente Petro. Bueno, vamos con lo más reciente, y para lo más reciente tenemos a Silvia Patiño, ella es coordinadora de redacción en Blue Radio, allí en Colombia. Silvia, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Romano. Buenos días para usted y para todos los que se conectan a esta hora con las noticias allí en Venezuela. Pues estamos a la espera de un tercer parte médico sobre la salud del precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, también senador del Partido Centro Democrático. El último parte médico salió hace un poco menos de 24 horas, en donde la clínica, la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el norte de la capital colombiana, anunciaba que se habían terminado todos los procedimientos neuroquirúrgicos, pero también en un muslo izquierdo está en la unidad de cuidados intensivos el político colombiano para su estabilización posoperatoria. El estado reviste de máxima gravedad y el pronóstico aún es reservado. Lo último que se ha conocido fue una imagen publicada hace un poco más de 2 horas por parte de María Claudia Tarazona, que es la esposa de Miguel Uribe Turbay, pidiendo de todo corazón que no paren de rezar. Esto es un pedido que hace a los colombianos, que hace a todos los ciudadanos que están pendientes de la salud del senador Miguel Uribe, y termina con una frase muy importante. Dice: Miguel necesita un milagro. Así que continúa en estado crítico el senador del Centro Democrático, y estamos muy atentos, Román, Sí. y a todos los oyentes de este parte médico. Sí, de hecho, quienes siguen nuestra transmisión a través de YouTube han podido ver esa imagen, una imagen que además se acompaña de otra con la Virgen, y efectivamente les pido de todo corazón que no paren de rezar. Miguel necesita un milagro. Reiterar a través de ti, Silvia, nuestra mayor solidaridad, nuestra mayor empatía y el pesar que produce en la región toda. Por supuesto, particularmente a los colombianos, esto que ha sucedido. Pregunto, y luego de conocer este último parte médico y esperando el siguiente, ¿hay avance en las investigaciones más allá de la detención de ese primer adolescente? ¿Qué más hay? Román, pues mira, estamos en vivo y hace unos minutos acaba de salir un nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá, así que si estás de acuerdo, Por favor. yo en este momento les cuento lo más reciente, fecha 9 de junio, dice: comunicado a la opinión pública de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Santa Fe de Bogotá, bajo la autorización de la familia, se permite informar que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. Hay que subrayar esto, Román: Sí. escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. Continuamos comprometidos con la ejecución de todos los esfuerzos necesarios que conduzcan a su evolución. Su situación reviste la máxima gravedad, por lo tanto el pronóstico continúa siendo de carácter reservado. Es la noticia del momento, lo más reciente con Sí. respecto al estado de salud del senador Miguel Uribe. Que habría que decir que María Claudia, su esposa, la esposa de Miguel Uribe Turbay, utilizando la cuenta de Miguel Uribe, había dicho que solamente está autorizado, solamente, que ni siquiera la familia, que solamente el hospital estaba en la capacidad de informar sobre su estado de salud y nadie más, y este el más reciente. Volvemos al otro punto, avancen las investigaciones, Silvia, y agradeciendo el reporte en directo, pero sobre las detenciones, nuevas detenciones, el chico al ser detenido dice que facilitaría los teléfonos de la persona que le contactaron. ¿Qué tanto se puede creer en esa declaración de ese chico que intenta asesinar a un candidato presidencial en Colombia?
Pues Román, hemos conversado con la fiscal general Luz Adriana Camargo. Ella en una entrevista que nos dio a nosotros aquí en Blue Radio justo cuando ocurrieron los hechos, nos decía que lo más probable es que este menor de edad, un menor de 14 años, haya sido reclutado porque todo parece indicar que este es el modus operandi de las bandas que se dedican al sicariato en Colombia. Eso es lo que se sabe por ahora. Sobre la parte judicial, en las últimas horas un juez legalizó la aprehensión de este menor de 14 años, que sería el responsable de haber disparado en contra del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. El juez, según confirmaron algunas fuentes, porque por supuesto por tratarse de un menor de edad, pues esta audiencia no es pública, avaló la flagrancia del hecho. A él le están sindicando dos delitos, uno de ellos, por supuesto, intento de homicidio agravado. ¿Cuál es la situación a esta hora? Estamos pendientes de una rueda de prensa que va a dar la fiscal con el director de la Policía Nacional sobre cómo avanzan las investigaciones hasta el momento, porque anoche, después de un consejo de extraordinario de seguridad, el segundo que se da en las últimas 48 horas, o un poco menos desde que ocurrió esta tragedia, la policía dice que llama la atención que no aparece el celular que en teoría tenía el joven que es indicado de este intento de homicidio. Así que por ahora así avanzan las investigaciones, pero seguro con el paso de las horas vamos a tener más detalles, porque aquí la prioridad, Román, para las autoridades no solamente es este menor de edad, sino saber quiénes son los autores intelectuales, quienes dieron la orden de atentar contra Miguel Uribe. Sobre las personas que aparecen en suficientes videos que se difundieron del momento del intento de homicidio, hay una persona con una camisa del Fútbol Club Barcelona que habla con él, una mujer. Luego hay otra mujer en segundo plano o en tercer plano que parece hacerle señas con los ojos. Esas personas ya están identificadas, se les ha contactado, están detenidas, han brindado declaración. Sí, una de las mujeres que aparece en el video, que pareciera, estamos en época, por supuesto, de especulaciones también, de redes sociales, y hay videos desde todas las perspectivas, porque la gente estaba grabando en ese momento un discurso improvisado sobre canastas de cerveza, en donde estaba el senador del Centro Democrático y el precandidato Miguel Uribe. Entonces hay cualquier cantidad de videos, de cámaras de personas que estaban en el evento, y en esos videos aparecen varias mujeres, como tú lo dices, Román. Una de ellas apareció anoche y se presentó ante las autoridades acompañada de su abogado diciendo: aquí estoy, me presento, pero no tengo absolutamente nada que ver con el hecho. Eso tendrán que determinarlo las autoridades, por supuesto. Ahora, lo interpretan ahora, es muy pronto, probablemente sea demasiado anticipado, pero lo entienden como un hecho aislado, esto que ocurrió con Miguel Uribe Turbay, este intento de asesinato, o sienten, persiguen que pudiera ser el regreso a la violencia política, Dios no lo quiera. Pues ese desafortunadamente es el ambiente que hay en Colombia. El ambiente y la sensación de la gente en la calle, porque ayer hubo una serie de manifestaciones y pudimos conversar con la gente que salía con banderas, que adelantaba cadenas de oración. También anoche hubo velatón enfrente de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Pues ese es el ambiente, Román, desafortunadamente. Sobre todo en los jóvenes que dicen: mire, nosotros que tenemos menos de 35 años no sabemos cómo es vivir un hecho como estos, porque desconocen lo que se vivía en la Colombia de los años 80 y comienzos de los años 90, en donde asesinaron y acabaron con todos los líderes de un partido de la Unión Patriótica, pero también está el magnicidio de Luis Carlos Galán, y mataban políticos en este país cada tanto. Entonces sí existe esa sensación de que estamos volviendo a unas épocas muy oscuras de la historia de Colombia. Si es un hecho o no es un hecho aislado, eso lo tienen que determinar las autoridades, pero lo que sí les puedo contar desde aquí, desde Bogotá, es que la orden por ahora es de reforzar los esquemas de seguridad de todos los precandidatos de cara a las elecciones de 2026, por supuesto, ante la situación que se registró el sábado. Justo sobre eso quiero saber, Silvia Patiño, que nos acompaña, coordinadora de redacción en Blue Radio en Colombia. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, canceló una gira que tenía para estos próximos días. Dice que no hay garantías de seguridad luego del atentado. ¿Tiene motivos Claudia López o alguno de los otros candidatos o precandidatos presidenciales para estar preocupados, para no salir a la calle?
Pues hasta el momento no hay denuncias sobre posibles atentados de los que podrían ser víctimas los precandidatos a la presidencia de Colombia. No existe ninguna denuncia formal. Por supuesto, lo que debe primar aquí es seguramente el miedo al hecho de que ya en un evento público sin ningún tipo de seguridad, porque además también se está cuestionando mucho el hecho de que no estuviera completo el esquema de seguridad de Miguel Uribe. Si ustedes ven el video del evento, no hay escoltas alrededor de él. Entonces, ante todas esas situaciones, pues seguramente muchos candidatos preferirán por ahora, por el momento, desistir de hacer eventos en plaza pública mientras se les garantiza la seguridad. Pero lo que sí les puedo decir es que hasta este momento no existen denuncias sobre amenazas contra otros precandidatos. Es más, ni siquiera existía una alerta o un aviso de que pudiera haber un atentado contra Miguel Uribe. Por eso esto sorprende a todo el país, porque se trata de un menor de edad que en un evento que estaba programado, a pesar de que el presidente Gustavo Petro dijo que no en la locución del sábado, cerca de la medianoche, pues era un evento que estaba programado y no había un esquema de seguridad tan robusto pensando que podía presentarse un atentado de este tipo. Silvia, muy criticado Petro por esa primera reacción, luego conocido el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Pregunto, más allá de esa primera reacción, de los señalamientos que ha hecho, de la solicitud de reforzar la seguridad, ¿insiste él en paralelo con la consulta popular, aquella que ya fue rechazada y que pretende imponer? Pues hasta este momento en realidad el país está volcado a la salud de Miguel Uribe. Y yo creo que en la mayoría de sectores, y cuando uno habla con la gente en la calle también, la gente dice, no es momento de divisiones, no es momento de seguir en este tipo de posiciones que lo que hacen es dividir más al país. ¿Pero lo entiende Petro? Pues yo no sé si el presidente Gustavo Petro entiende o no. Muchos leen el mensaje del presidente Gustavo Petro como un mensaje un poco más conciliador, digamos. Hoy va a haber en el Congreso de la República una plenaria del Senado para discutir el proyecto de reforma laboral que fue revivido. Pero vamos a ver cómo transcurre esta semana, Romana. Antes del atentado, el sábado, el presidente Gustavo Petro había pedido a todos sus ministros firmar el decreto con el que pretenden sacar adelante la consulta popular, pero todo eso se ha disuelto un poco en medio de este ataque en donde a los colombianos lo que les interesa en este momento es, primero, la salud de Miguel Uribe Turbay, pero segundo, saber exactamente quién dio la orden de atentar contra el político. Silvia, agradecido por su tiempo esta mañana, ha sido muy gentil, ¿eh? Román, pues aquí estamos, como siempre, para la información que ustedes necesiten, para lo que sea requerido, porque es una noticia sin duda que tiene conmocionado a este país, pero lo más importante es hacer un llamado a la unidad y a la calma en medio de un momento tan crispado por el que estamos pasando aquí en Colombia. Y nuestra mayor solidaridad. Silvia Patiño es coordinadora de redacción en Blue Radio Colombia. Reiterar lo que decía, en directo llegaba el comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es la clínica, el hospital donde se le atiende, y que ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. Continúa en estado crítico Miguel Uribe Turbay. Algunos se puede preguntar desde Venezuela y probablemente si no sigue el pulso de la política colombiana, ¿quién es Miguel Uribe Turbay? Tenemos este reporte de Evelyn Torres. El senador de ascendencia libanesa pertenece a una familia con amplia trayectoria en la vida política colombiana. Es nieto de Julio César Turbay Ayala, del Partido Liberal, quien gobernó ese país entre 1978 y 1982, y de la filántropa Nidia Quintero, una líder cívica y expresidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, creada en 1975. La vida de Miguel Uribe ha estado marcada por el secuestro y asesinato de su madre, Diana Turbay, en 1991, cuando él tenía 5 años. Diana era una reconocida periodista tomada como rehén por narcotraficantes del Cartel de Medellín bajo el mando de Pablo Escobar y que murió durante un fallido operativo de rescate. Recuerdo el último día que la vi. El día cuando me abrazó, me cargó y me dio un beso saliendo de la casa, como cualquier otro viaje que hacía de su trabajo. Creo que era un miércoles y ella tenía que volver el domingo. Eran 2, 3, 4 días de entrevista y nunca volvió. Uribe Turbay ha citado esa experiencia como motor de su compromiso por la seguridad, la justicia y la defensa del Estado de Derecho.
El senador de 39 años es abogado de la Universidad de los Andes con estudios de posgrado en políticas públicas y administración en Harvard. Fue concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, luego secretario de gobierno durante la administración de Enrique Peñalosa y más tarde candidato independiente a la alcaldía de la capital en 2019. En 2022 fue elegido senador, convirtiéndose en el más votado del país y desde entonces ha emergido como una de las voces más fuertes dentro del uribismo. Uribe Turbay ha mantenido una posición firme contra las políticas del presidente Gustavo Petro. Horas antes del atentado y en un video que subió en su cuenta de Instagram, esto es lo que le advertía el congresista al presidente Gustavo Petro. Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. El 4 de marzo de este año, Miguel Uribe Turbay oficializó su precandidatura a la presidencia en la lista de su partido, el Centro Democrático, para buscar la presidencia. Este ataque revive tensiones políticas en un país que ya entra en un clima electoral con miras a las elecciones de 2026, donde Uribe Turbay figuraba como uno de los posibles candidatos presidenciales. Por supuesto se respira rechazo, repudio, a la par genera solidaridad, empatía. Mire, la violencia política, físico o verbal, no importa cuál sea, físico o verbal, peor física, es absolutamente deplorable en cualquier lugar del planeta. Hubo un temblor el fin de semana en Colombia. Bueno, simbólico o no, pues hubo realmente dos. Este temblor de tierra que deja 4 heridos y este temblor político que deja ahora en estado de gravedad, en estado crítico, a Miguel Uribe Turbay y que lógicamente llama a cuestionar el papel de las instituciones en un país como Colombia, tan querida Colombia. Vamos a compartir que nos marca el calendario. El calendario. Hoy tenemos nuestra sección de tecnología e innovación, eso será luego de las 8 de la mañana. Vamos a hablar de identidad digital y de la protección de esa identidad en tiempos de inteligencia artificial. Mañana martes tendremos como primer sueldo al director de cine Alejandro Hidalgo. El miércoles un programa muy especial desde Galipán. Ahí estará Asdrúbal con nosotros y estará el otro Polo también con nosotros cantando en directo. El jueves nuestra sección de salud, hablaremos del Día Mundial del Donante de Sangre, sus características, y el viernes un maravilloso recorrido por la